Buenas noches a todos, es una bendición estar juntos hoy en esta noche de miércoles, una vez más. Nos comunicamos a través de este medio de comunicación que es la internet. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias. Un saludo para todos aquellos que hoy abren sus hogares para recibirnos, y el propósito es fortalecer la fe, fortalecer la vida familiar, la relación con el Señor. Así que gracias por acompañarnos. Muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión y vamos a orar y poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, muchas gracias. Hoy en esta tarde-noche, Señor, queremos agradecerte todas las cosas que haces, Padre, que estás haciendo y harás todavía. Nos ponemos en tus manos. Glorificado sea tu glorioso nombre, Señor, y hoy pedimos que la palabra, Señor, sea arraigada, cimentada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Muy bien, pues todos son bienvenidos. Iremos al pasaje del Salmo 33, versículo 1, ¿verdad? Que nos dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aleluya. Hemos caminado a través de este tiempo y hemos estado hablando precisamente de la importancia que hay de alabar, de glorificar, de adorar a Dios. Alabar es cantar lo que Dios es en mi vida, ¿verdad? Si usted entra a su recámara y usted habla con Dios o le canta la experiencia que usted ha tenido con Él, de cómo Dios se manifestó a su vida, la razón por la cual usted lo ama, por qué lo ha declarado como Señor de su vida, esto es realmente la forma en la cual nosotros adoramos a Dios. El adorador no es íntegro si canta lo que Dios no es, ¿verdad? En su diario vivir. Démosle el primer lugar a Dios, no nos desviemos hacia otras cosas como a veces las personas lo hacen. Escuchemos al Espíritu Santo que nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y miren tus ojos por mis caminos. Este es un asunto de una vida de compromiso con la verdad. Desde que nos levantamos, uno tiene que meditar en qué es lo que pensamos, cuál es el primer pensamiento que tenemos por la mañana al levantarnos. Al sueño, al trabajo, a la pereza, ¿dónde se dirige nuestro pensamiento? ¿Sales corriendo para hacer ejercicio? ¿O qué haces? ¿O es lo primero que tú piensas es en el desayuno, lo que vas a almorzar? ¿Qué haces al recibir tu salario? ¿Qué es lo que haces? ¿Verdad? ¿Qué dices? Si me sobra, le doy diezmo completo a Dios. Si me queda algo, pues nada más una ofrenda. ¿Crees tú que así es la forma en la cual nosotros honramos a Dios? Dándole ese tiempo, porque lo buscamos cuando realmente ya se ha concluido el tiempo del día y no hemos dedicado tiempo a Dios. ¿Honramos a Dios en nuestra relación con los demás? ¿Vamos al culto realmente con responsabilidad o vamos cuando realmente nos lo permiten, o cuando tienes tiempo únicamente vas cuando pasan y te recogen a tu casa y te dan un ray hasta el lugar? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por él? ¿Verdad? Son preguntas que uno tiene que ir meditando con la finalidad de ir perfeccionando nuestra relación con el Señor, metiéndonos con mayor responsabilidad cada día. Honrar a Dios no es fabricar un altar. Honrar a Dios realmente es vivir en el altar, ¿verdad? Adorar no es ofrecer un sacrificio, ¿verdad? Adorar es ser el sacrificio. El Señor prefiere que no cantemos y no que te levantes y que no sigas el ritmo de la música, que no digas ni hagas nada, que no comiences a adorarle hasta que tengas una correcta actitud de corazón hacia Él. O sea, cuando estamos concentrados en la razón por la cual adoramos a Dios. Dios quiere que meditemos en estas cosas y que nosotros mismos respondamos, ¿verdad?, a ellas. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Qué es lo que nos impulsa a adorarlo? ¿Verdad? Que sepamos lo que estamos diciendo cuando adoramos.
que entendamos por qué nosotros danzamos para Dios, ¿verdad? Que veamos si lo que hacemos en ese es momentáneo o algo que desaparecerá realmente a la mínima aflicción o en el mínimo problema nos estaremos alejando de él. Uno tiene que ir meditando, escarbando un poquito en uno mismo para encontrar, ¿verdad?, la veracidad de lo que hacemos. Tomamos en cuenta cuando adoramos que no estamos dando culto a un hombre, sino a Dios, que conoce todas las cosas. Adoramos a aquel que mira lo oculto del corazón, ¿verdad? Si en realidad queremos adorar a Dios, ¿por qué no somos sinceros con Él? Realmente debe de haber una relación, ¿verdad?, abierta, sincera, profunda con el Señor. ¿Por qué no le abrimos el corazón al Padre y le decimos en realidad dónde estriba nuestra necesidad básica? Con esto Dios no está tratando de hacernos sentir culpables realmente, sino que conoce nuestros pensamientos y conoce las intenciones de nuestro corazón. Él nos dice a nosotros: sé que quieres adorarme, así que déjame enseñarte. Podemos pedirle a Dios que nos enseñe a adorarle. Déjame mostrarte dónde debes de comenzar esa adoración. Y Dios, claro, nos enseña dónde empezar, cómo empezar. Eso es todo. Y Él abre nuestro entendimiento para adorar como Él debe ser adorado. El Espíritu Santo quiere llevar nuestros pensamientos a Dios. No desviemos nuestra mente hacia formas, hacia rituales, ¿verdad?, de hombres. No decidamos por una cultura religiosa, ¿verdad?, que estamos buscando formas para acercarnos a Dios cuando realmente Él se acercó a nosotros. Después de la salvación en Cristo Jesús, lo que más vamos nosotros a disfrutar, ¿verdad?, en toda la vida cristiana es adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad significa una adoración con entendimiento, porque el propósito de Dios consiste en que Él sea el todo en todos, ¿verdad? Él desea ser el todo en nuestra vida. Que ya no nos concentremos en nosotros, que comencemos a morir al yo para empezar a ser verdaderos adoradores. Que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí, como lo dice Pablo cuando habló Pablo a los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si entendiéramos esto, realmente comenzaríamos a vivirlo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si lo aplicamos a nuestro diario vivir, realmente esto se transformaría, ¿verdad?, en una herramienta extraordinaria para acercarnos a Dios. Es necesario que todos aquellos que son responsables de dirigir el servicio de la adoración en la iglesia sean temerosos de Dios y conozcan lo que es dar una ofrenda de alabanza al gran yo soy, ¿verdad? Por ignorar quién es Dios y no conocerle es que estamos menospreciando, ¿verdad?, las cosas eternas. Y entonces 1 Samuel capítulo 2 verso 17 nos dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Nuestro pecado en cuanto al culto a Dios muchas veces ha excedido a la ofensa de los hijos de Elí, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 al 17, ¿verdad? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieres, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes,
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es alarmante realmente ver la condición con relación al culto a Dios. No hay un área ministerial donde abunde más la carnalidad, la frivolidad, la liviandad e indolencia que en el ministerio del canto, de la adoración, ¿verdad? O de aquellos relacionados con el altar. Como se le quiera llamar, el ministerio realmente se ha convertido en algunos círculos en un negocio lucrativo, el cual los comerciantes lo han podido aprovechar en grande manera. La música y los músicos son usados en la iglesia de la misma manera que en la industria de la farándula. La forma en que se hacen los contratos, la forma en que se hace la venta, la venta de discos compactos, la propaganda, los conciertos, la creación de los ídolos cristianos, la firma de autógrafos, todo esto no difiere en nada de lo que se practica en el mundo. Los intereses más bajos y la avaricia más loca realmente se esconde en el negocio de la música cristiana. También vemos en la iglesia, así también vemos verdaderos ministros del canto, hombres íntegros y temerosos de Dios, adoradores que no ofrecen en el altar pan inmundo, ni animales cojos, ni animales ciegos o enfermos para el sacrificio. Malaquías capítulo 1, versículo número 7 y 8. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En muchas de nuestras congregaciones, el único requisito para ser ministro de alabanza, música o canto, es tener talento, ¿verdad? Tener instrucción de algún instrumento musical, experiencia en la ejecución quizás, y unción. Vemos pastores realmente disputarse a ciertos músicos y cantores, ofreciéndoles jugosos salarios para asegurar su servicio y empleándolos. No les importa la vida y el testimonio de esas personas con tal de tener buena música, excelente administración. Realmente busquemos la excelencia. 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas Dios muestra un camino aún más excelente. Cuidemos de no caer en una forma de adoración, ¿verdad? Nuestra manera puede ser que sea importante, pero Dios lo que mira es el corazón. Eso es lo que Dios mira. Dios mira la actitud. Mira también la motivación de nuestra adoración, lo que nos motiva a adorarlo. Cuando nuestra adoración es solo un medio para elevarnos, ¿verdad? Libertarnos, sanarnos, gozarnos o encontrar un estado espiritual de éxtasis, aunque tenga todos los elementos de la excelencia, se convierte en metal que resuena. 1 Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque Dios, en ese momento quizás, si Él no es el centro o el todo en la adoración, entonces no repercute hacia lo eterno. Lo importante de nuestra adoración no es lo que hace en nosotros. No vamos a adorar para que nosotros nos sintamos bien o para que nos guste o nos atraiga esa adoración, sino la adoración nuestra es para ver lo que haga, que agrade a Dios. Dicho de otra forma, lo importante no es el efecto que produce la adoración en el adorador, sino lo que hace en el corazón de Dios a quien se está ofreciendo la ofrenda.
Cuando adoro, estoy dando honor, estoy dando servicio, estoy dando alabanza y reconocimiento a Dios por lo que Él es, por lo que ha dicho o por lo que ha hecho. Por tanto, no debe ser mi motivación sentir yo algo o no recibir nada. No podemos nosotros ir con esa inclinación. Es cierto que el adorar en sí es una bendición. También es verdad que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y no ignoramos que cuando el Padre está contento con nuestra adoración, responde con gloria. No obstante, cuando buscamos otra cosa que no sea Dios en nuestra adoración, Él deja de ser el todo en la ofrenda que le dedicamos. Es por esto que preguntamos, ¿es Dios el centro en nuestra adoración? ¿Es Él el que está siendo glorificado? ¿O estamos cantando porque me gusta la canción, porque me hace sentir bien a mí? ¿Cuál es nuestra meta en nuestra adoración? ¿Adoras para elevarte, para sentir su presencia o para exaltar su majestad? Todo esto sucede por la ignorancia sobre quién es Dios. No lo conocemos. Y lo que debe ser digno de Él, no lo sabemos tampoco. Estas cosas suceden porque nuestros cultos están enfocados en agradar a los oídos humanos, ¿verdad? En agradar los oídos de los asistentes, no a Dios. La fiebre de crecimiento que padece la iglesia de hoy no lo permite percatarse de la temperatura espiritual de la congregación. No preguntan quiénes son, sino se pregunta cuántos son. En cambio, la Biblia dice que Dios no cuenta los corazones, pero sí dice que Jehová los pesa. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esto es lo importante. No es propiamente el ambiente, ni lo que yo quiero provocar, ni lo que yo quiero sentir, sino que tu corazón sepa con claridad lo que va a realizar. Hoy nos encontramos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Volvamos a Jehová, el cual es perdonador. ¿Qué significa? Vayamos, pongámonos a cuentas con Él. Isaías 55:7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El concepto que tengamos de Dios determinará el grado de nuestra adoración. La medida de nuestra adoración será siempre proporcional a la magnitud de nuestro amor a Él. El nivel de nuestra adoración se mide por el grado de honra que le damos, sumado al tamaño de nuestra entrega, ¿verdad?, a su persona y servicio. Si el Señor es el todo en nuestros corazones, entonces esto se dejará ver en la medida que repartimos todo en nuestra vida. Por ejemplo, en cómo distribuimos el tiempo. ¿Le dedicas tiempo a Dios? ¿Pasas tiempo con Él? Porque Él está con los brazos abiertos y esperando la comunión contigo, ¿verdad? ¿Cómo distribuyes tu dinero? ¿Lo aplicas todo para ti? ¿Piensas solo en ti? ¿Cómo aplicas los talentos? ¿Cómo estás aplicando tus dones y las demás cosas? Quizás no me gustan ciertas cosas. Busco ciertamente la comodidad, pero Dios conoce mi corazón, porque lo que Él me ha dado, me lo ha dado con una finalidad: establecer su reino y que Él sea el todo en mí. José demostró el amor a Benjamín
cuando al repartir dio a su hermano menor 5 veces más que a los demás. Génesis 43, versículo 34. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Génesis 45, 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Abraham reveló que amaba a Dios porque dio a su hijo Isaac cuando él no se lo rehusó, sino que se lo ofreció como ofrenda. Génesis 22, versículo 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho eso y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La Biblia también nos habla y nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo dice que ni aun a su propio Hijo escatimó, sino que lo entregó por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El amor no se demuestra diciendo, sino haciendo. La adoración no consiste en cantar, sino en que cantemos porque le adoramos. Hay una razón por la cual hacemos las cosas. Esto es importante. La proclamación y la enseñanza hoy está corriendo como río por las calles. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la función de la proclamación, ¿verdad? Esa palabra griega, carisma, que se usa para referirse a la predicación, Dios debe ser el todo en la predicación. Cristo no abrió el camino al reino de los cielos mediante su crucifixión y resurrección. Él nos abrió ese camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él no hay absolutamente nada, y es en Él en donde está depositada nuestra fe y nuestra confianza. Así que Cristo nos abrió ese camino para que en la proclamación Dios sea el todo. Por eso dice la Biblia que Jesús nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, que leíamos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que anunciemos sus virtudes, porque Él es la esencia del Evangelio. Por eso cuando predicamos la palabra tal como es, exaltamos a Dios. ¿Por qué? Porque para eso nos salvó. ¿O no dice la Biblia que la predestinación fue para manifestar su gloria y su gracia, para que en los siglos venideros sepan la grandeza de su bondad? Efesios capítulo 2, versículo número 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que en la proclamación del Evangelio, la iglesia debe presentar a Dios como el todo en todos. Ciertamente la iglesia no debe predicarse a sí misma, sino que debe predicar a Jesús. Ella, la iglesia, no debe presentarse como la puerta del reino, porque no lo es. La puerta del reino es Cristo. Él es la puerta angosta. Tampoco debe cometer el error de decirle a la gente: vengan aquí a este lugar para entrar al reino.
La Biblia nos dice que al aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, reconociéndolo a Él, ¿verdad? El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tomando Él nuestro lugar y tomando en sí mismo nuestros pecados, Él entra a nuestra vida y en ese momento ya eres parte de su cuerpo, que es la iglesia. Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que en nuestro evangelismo y en nuestra predicación, Cristo debe ser el todo. Es necesario que siempre proclamemos las virtudes de Jesús y predicar siempre su triunfo en la cruz. Las personas tienen que saber que Satanás le usurpó el lugar a Dios en sus vidas y los arrastró al pecado hasta llevarlos lejos de su Creador. Conforme a nuestra concupiscencia en el cielo de nuestra suficiencia, de esta forma logró separarnos de Dios. Mas por esto vino Cristo, a traernos con cuerdas humanas y con cuerdas de amor. Oseas capítulo 11, versículo número 4. Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Levantándonos del polvo de la humillación y de la bajeza del pecado y trasladándonos al reino de su amado Padre Celestial. Sabemos que en el mundo científico y en el secular la filosofía que reina es la atea. Y si se cree en Dios es simplemente como un concepto filosófico o teológico para la mayoría y ha pasado de moda. Mas en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el que Dios sea cualquier cosa menos el centro, no solo es una ironía, es una apostasía. Dios es el centro y es el todo de nuestras vidas. Necesitamos estar conscientes de estas cosas para estar alertas a todo lo que escuchamos como mensaje de Dios, donde no se presente al Señor como el todo. Así también es necesario darle un giro a nuestro evangelismo, ya que hemos puesto el evangelio para que las almas vengan a recibir solamente, como por ejemplo, ven, Cristo te sana, ven, Cristo acaba con tu problema matrimonial, Cristo te resuelve tus problemas financieros, ven, Cristo te libra de las drogas. Si tú te entregas, Él te da. Al final, todo lo que resulta con todo esto es una negociación con Dios. Cristianos que vienen a Cristo a cambio de algo, almas que andan detrás de los panes y los peces. La vida cristiana es una vida de reto, la vida cristiana es una vida de compromiso, la vida cristiana es una vida de responsabilidad. Juan 6:26. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Debemos predicar que Cristo es la esencia del Evangelio, que Él es el Salvador y el Señor mediante el cual Dios gobierna la vida de los creyentes. Enseñemos a los hombres a enamorarse de Dios. Enseñémosles a amar su voluntad. De otra manera serán endebles. De otra manera serán cristianos inmaduros, que es a la primera caída se rendirán. Pues este camino no es un lecho de rosas, sino una batalla contra las huestes de maldad en las regiones celestes que se oponen a que Dios reine en nuestras vidas. Es una vida entre la vida y la muerte. Es una vida en la cual día con día luchamos por permanecer hasta ver al Señor cara a cara, tal y como Él es. Veremos su rostro resplandecer. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Verdad? Hay una lucha espiritual. El enemigo siempre está acechando, dice, como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Deseamos una iglesia que marche como un ejército en orden para esperar a su rey en las nubes del cielo. Entonces es necesario poner todas las cosas en el orden de Dios. Primero,
hablarle a la gente del propósito eterno del Señor, no del yo. Dame, pide, reclámale, exígele. Él tiene que dar, te tiene que dar. Eres su hijo, pídele. No negamos que el Evangelio realmente hay dádiva de Dios, pues el Señor se dio por completo y sin medida para beneficiarnos y proveernos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unged mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios nos da para dignificar nuestra existencia, elevándonos a ser adoradores de su gloria. Así que no podemos decir que hemos hecho un discípulo hasta en tanto no hayamos hecho, ¿verdad?, lo que ese discípulo, ¿verdad?, mientras él no ame a Dios, no hemos terminado, ¿verdad? Que ame a Dios con todo su corazón. Así que compartamos del Señor, pero no termina ahí, hay que continuar. Que él ame a Dios. El hecho de traerlo al reino no significa que el trabajo ya ha terminado. Tenemos que seguir instruyéndolo con paciencia, soportándolo hasta que esa persona los alcance, hasta que Dios sea el todo en ella. La iglesia no ha terminado con un creyente hasta que entre totalmente al designio eterno del Padre, hasta que el Señor sea su todo. Vemos cómo la iglesia está usando los medios de comunicación para la predicación. Vemos cómo los mensajes están saliendo a través de radio, de televisión, ¿verdad?, de espacios virtuales, a través de la internet. En la obra misionera, en la obra personal, están saliendo estos mensajes y tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos ha instruido acerca de estas cosas. El Señor nos ha enseñado lo que es el evangelismo. El papel del amigo del esposo, lo que es salir a buscarle esposa al cordero. Juan 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Esto nos está hablando del propósito, pues el fin de la predicación es que Él sea el todo en todos. Sin darnos cuenta, estamos enseñando al mundo a negociar con Dios, ¿verdad? Les decimos, ven a Dios porque te conviene. Deja el mundo porque esta vida en Dios es mejor. Y la gente viene a saciar su egoísmo. Mas la pura verdad, sin negar que Dios lo haya dado todo y se haya dado por completo para salvarnos. Siendo Él nuestra solución y nuestra única alternativa, necesitamos que cada persona tenga una motivación correcta y se les tiene que predicar el evangelio correcto. ¿Cuál es el evangelio correcto? El evangelio correcto es el que proclama que los hombres, por el amor que Dios ha manifestado a ellos, deben de amar a Dios como Dios merece ser amado. Temer a Dios como Dios merece ser temido. Respetar a Dios como Dios merece ser respetado. Y poner a Dios en el lugar que le corresponde, que no es otro que el primero. Porque Él es el todo. No hay algo más maravilloso que cuando se predica a Cristo como Dios quiere que sea predicado y se proclama el evangelio como Dios nos mandó a anunciarlo. Es hermoso ver a la gente enamorada de Dios. Así como Cristo, ¿verdad?, vació su alma, se vació a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
La manera en que Dios se vació nos mueve a vaciarnos también nosotros. El Señor no dice, ven, pon un 50% y yo pongo el resto. No. Dios dice, yo soy el primero que me despojo, que me entrego por entero y lo doy todo ahora. Sed imitadores de mí. Mateo capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La Biblia dice que Él nos amó hasta el fin. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, ¿sabes tú cuál es el fin? El fin es el lugar donde no hay más. Hasta allá, Él nos amó, para que los que viven ya no vivan para sí. Así que, amado, cuando Dios toque la trompeta para enviarnos a predicar, no nos olvidemos de lo que Él nos ha dicho. Es mejor que los hombres no vengan a Cristo si han de venir mal motivados, pues serán piedras de tropiezo y no piedras vivas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que el amor de Cristo nos constriñe. Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esa es una genuina motivación para venir a sus pies. Las personas tienen que saber que vienen a Dios porque lo necesitan. Necesitamos a Dios con nosotros. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Si tú y yo, puestos de acuerdo, buscamos a Dios de todo corazón, lo veremos cara a cara, tal y como eres. Y lo importante hoy, en esta noche o en esta tarde-noche de miércoles, es que ya no tarda en venir. Debemos de estar listos un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te has manifestado de muchas formas y maneras. Hoy en esta noche queremos agradecerte todas las cosas que tú haces. Muchas gracias por revelarte a nuestra vida. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Sin ti no hay vida, Señor. Fuera de ti no hay nada absolutamente. Ahora, Señor, ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus hogares, que bendigas a sus hijos, sus familias, las generaciones que le siguen, Señor. Dale la gracia y la sabiduría que necesitan para transferir su fe a las generaciones que lo siguen y manténlos firmes, Padre, hasta ver tu rostro resplandecer. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, dándote a ti todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén.